Este programa especial que les habíamos anticipado, ya tenemos conectado a nuestro invitado. Es un invitado de lujo. Autor de varios libros, con mucha capacitación en todo lo que es coaching y liderazgo. Es abogado, por supuesto, ha hecho distintas especializaciones. Él es coach, es director de Transformar, que es un centro de aprendizaje para el cambio, y también del programa Liderazgo y Coaching. ¿Nos escucha, doctor Juan Carlos Lucas? Sí, aquí estoy, un placer estar con ustedes. Que quien no lo conoce al doctor, quien cuando ha dado una capacitación de coach no se ha usado un libro del doctor Lucas para dar un ejemplo, para explicar una teoría. Y eso que yo les dije un currículum apretadito, claro, porque cortito. Se me termina el programa, sí. si digo bueno, todo lo que tengo. Quiero comentar nada más que tiene ya próximo a salir un libro que se llama Líderes Despiertos. Y que ha hecho otros libros, 4 libros más: El líder disruptivo, El líder colaborativo, El líder resiliente y El arte de hacer historia. Y nos viene bien, doctor, para despertarnos en este horario de las 3 de la tarde, sí. con primavera ya tirando a verano. El calor, claro. El doctor es especialista, a mí me consta que tiene una manera de explicar las cosas que cualquiera lo entiende. No se necesita tener un conocimiento académico, no, llega especializado. A todos los públicos llega el doctor, es verdad, así es. Y es ameno, no es como uno de esos profesores de horas cátedra que uno dice, ¿y cuándo termina? No, uno dice, ¿cuándo viene la próxima charla? Bueno, muchas gracias. Me voy a agrandar así. No. O sea que es un líder, doctor, claro, como que líder. Predica con el ejemplo. Hay muchas cosas que usted menciona en sus libros y en sus charlas, doctor, inclusive las prácticas de entrenamiento de las que usted habla, que son claras, que son efectivas, que usted las va a decir mejor que yo, por supuesto. Sí, bueno, mi trabajo, mi compromiso fue siempre la búsqueda de una perspectiva integral del desarrollo del potencial humano y del liderazgo. Y en este libro que está saliendo ahora un poco resume todo mi modelo y mi trabajo de los últimos 20 años. Y yo digo que hay siete entrenamientos, ¿no? O sea, nosotros tenemos una educación que hace mucho énfasis en la teoría, ¿no? Sí. Y hay digamos, como una subestimación o una indiferencia por la praxis, pero en rigor hay un montón de habilidades muy básicas humanas que son las que nos permiten desarrollar nuestra vida en plenitud y que son de alguna manera ignoradas por la educación formal. Y qué es lo que se rescata en esta perspectiva, ¿no? Y no sé, yo digo, hay 7, el libro tiene 7 capítulos, y cada capítulo es un dominio de entrenamiento que yo digo que es central para el ser humano, ¿no? Y en particular para alguien que quiere ser un líder, ¿no? La palabra liderazgo a veces se mezcla o se confunde con tener un cargo o ser una persona muy importante en una organización, pero un líder puede ser cualquier persona que tiene claridad sobre un futuro deseable y compromiso con hacerlo pasar. No hace falta que tener de hecho, muchas personas que tienen cargos no son para nada líderes, ¿no? Son simples administradores. Burócratas, podríamos decir. Burócratas, claro. Exactamente. Entonces, bueno, de eso se trata el libro y bueno, yo ahí digo, bueno, hay como 3 ejes, ¿no? Que cada eje tiene algunos entrenamientos fundamentales que hacen cada eje o cada clave se hace cargo de una dimensión muy fundamental humana, ¿no? Usted mencionó 2 números, ¿no? Que son el 3 y el 7,
que son los números con mayor significación en la filosofía antigua, ¿no? Que se les ha dado Pitágoras mismo. Bueno, es muy impresionante lo que me estás diciendo, porque no había tomado en cuenta. Sabés que un capítulo del libro se dedica, primero que hay 3 claves, ¿no? Y que yo digo, bueno, hay como 3 grandes aprendizajes que tenemos que hacer. Un aprendizaje es el de aprender a sostener la relevancia, el valor de lo que hacemos, y eso implica eventualmente reinventarnos, estar abiertos a reinventarnos permanentemente. En el mundo de hoy eso es fundamental, porque es un mundo muy disruptivo, de cambios muy abruptos que hacen que lo que hacíamos hasta ese momento se vuelva obsoleto. Entonces necesitamos reinventarnos para sostenernos relevantes, para seguir aportando valor a nuestros clientes o a la sociedad. Ese es un desafío, que es el desafío del despliegue en el mundo. Por otro lado está el desafío más, podríamos decir, interior, ¿no? Hay gente que piensa que va a ser feliz porque tiene éxito, y después cuando tiene éxito se da cuenta que no solo no tiene nada que ver el éxito con la felicidad, sino que a veces teniendo éxito son aún más infelices, ¿no? Porque la felicidad tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con un trabajo interior, ¿no? Y uno de esos trabajos interiores que yo menciono, y hay un capítulo en el libro, es el autoconocimiento del propio carácter, del propio ego, entendiendo el ego como una especie de máscara, de personaje que nos ocupamos de construir para sobrevivir en nuestra vida, y que después nos limita muchísimo, ¿no? En nuestro despliegue. Y sabes que, bueno, yo utilizo mucho una perspectiva que tiene su origen en sabidurías antiguas, que es el eneagrama, que fue tomado por un psiquiatra chileno que se llama Claudio Naranjo, y que lo articuló con la psicología moderna, digamos, o lo hizo compatible o comprensible a los ojos de la psicología moderna, ¿no? Y es como una taxonomía de los tipos de carácter, ¿no? Y el eneagrama está construido con lo que llaman la ley del 3 y la ley del 7, ¿no? Que es a lo que vos hacías referencia. Y no me había dado cuenta que el libro está construido, me hiciste notar vos que está construido de acuerdo a la ley del 3 y la del 7. Nos ha inspirado en liderazgo y coaching, y ha salido esta novedad. Claro. Es que por un lado hay que adaptarnos, ¿no?, al típico estilo darwiniano, pero por otro lado también no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces estamos abrevando también en lo antiguo. Claro, sí, un poco, fíjese que usted habló del autoconocimiento, y ya el mismo Sócrates, la inscripción que leyó en el oráculo de Delfos, ¿no? Ese hombre, conócete a ti mismo, y conocerás los misterios del universo. Claro, sí. Esa conjunción entre el macrocosmos y el microcosmos, entre el mundo y el individuo. Sí, yo tiendo a pensar de que las dos cosas ocurren simultáneamente, ¿no? Hay un conocimiento muy profundo de la interioridad en el que no hay muchas novedades, pero la construcción de los mundos en los que vivimos, tanto materiales como sociales, está permanentemente lleno de novedades y de descubrimientos, ¿no? O sea, son como dos dimensiones bien distintas, ¿no? Sí. Entonces hay cosas que están ocurriendo en el mundo que no tienen antecedente histórico, pero los dilemas y los desafíos en los que ponen a los seres humanos son los mismos de siempre, por decirlo de alguna manera. Claro, pero qué interesante lo que dijo, doctor, del eneagrama. Yo no sabía que era se basaba en el 3 y en el 7. Sí. Yo hubiera pensado 3 triángulos, ¿no? 3 veces 3, 9. Claro. Siempre hay algo nuevo para investigar. Sí. Y usted habla mucho, doctor, del cisne negro. Ay, sí. ¿No? No la película. Bueno, sí, hay un libro magnífico de Nassim Taleb, un escritor, que es un personaje
aparte también, ¿no? Es un tipo que era matemático, después se dedicó a las finanzas y después se dedicó a escribir, ¿no? Y escribió este libro que se llama El Cisne Negro, donde él dice que con la metáfora del cisne negro como algo inesperado, ¿no? Claro. Se pensaba que no podía existir, se descubrió que existía. Él con esa metáfora dice, bueno, la vida humana, la civilización humana está llena de cisnes negros, entendidos como eventos muy inesperados y que tienen enorme impacto en nuestra vida, y que después que ocurrieron nos tratamos de convencer de que los podríamos haber predicho, ¿no? Porque estamos muy imbuidos de una perspectiva muy cartesiana, ¿no? Entonces nos parece que tenemos que tener el modelo para todo, ¿no? Yo que vengo de las ciencias duras, digamos, yo antes de dedicarme a esto, hace más de 20 años que me dedico a esto, pero antes me dedicaba a la investigación científica, entonces eso está muy impregnado en nuestra cultura, ¿no? Como la cosa de que lo mejor que hay es tener teorías, tener explicaciones. Sí, la estadística, la observación de casos. Claro, pero lo que él dice es, ojo, porque los eventos más significativos de nuestra vida no los podemos predecir. Nos toman por sorpresa y son los que marcan nuestro destino. Entonces, tenemos que aprender a vivir en un mundo para el que no nos educaron, que nos educaron sobre esta fantasía de que podemos controlar, que podemos predecir. A lo sumo podemos anticipar lo que va a ocurrir, pero no lo podemos predecir ni controlar. O sea que tenemos que aprender más bien a navegar, a surfear en la vida, ¿no? O como se dicen los budistas, a bailar con la vida, ¿no? Sí, la típica danza. Y aparte, usted, no sé, escuchándole a usted yo me acuerdo de la filosofía antigua, la música de las esferas, ¿no? Que también decía Pitágoras, esa armonía que había en ese danzar de los astros, que no se chocaban, que seguían siempre a un mismo ritmo. Pero yo digo, el cisne negro puede ser un meteorito que se nos aparece y... Sí, bueno, yo últimamente digo, tenemos un cisne negro de escala global ahora con la pandemia. ¿No? No estaba... Me causa gracia cuando dicen, no, pero esto ya se sabía, lo había dicho Bill Gates. Sí, pero no debe haber habido una sola empresa en el planeta que lo haya tenido en cuenta en el presupuesto para 2020. Se benefició Zoom. Es una especie de fantasía, nos gusta decir sí, en realidad se sabía, pero nadie lo tuvo en cuenta. O como las criptomonedas también, Claro, fue una sorpresa planetaria. Bueno, la criptomoneda más en el terreno de la innovación, aparecen innovaciones disruptivas que son también como cisnes negros, ¿no? Porque cambian las reglas de juego, como está pasando con las criptomonedas y va a seguir pasando cada vez más. O todos los trámites digitales también con los mismos bancos, las mismas clases virtuales, ¿no? Sí, claro. Bueno, también hay cuestiones, yo creo que la pandemia sirvió y las cuarentenas que hubo en el mundo sirvieron para que haya una aceleración de la adopción de ciertas prácticas, ciertas tecnologías que ya estaban disponibles hacía muchos años, pero que costaba mucho que la gente se apropie, ¿no? Porque tenemos una inercia a seguir con las prácticas que ya tenemos, ¿no? Entonces... cuesta evolucionar y cambiar. Como con el expediente digital, hay abogados hoy en día que ellos quieren ir y presentar el escrito en papel. Sí. Bueno, yo entiendo que por ejemplo en el mundo judicial del derecho, creo que hay cambios dramáticos que se podrían hacer y que ya hace, yo te diría, décadas que se pueden hacer y no se han hecho, porque hay una inercia, ¿no? A suponer que las cosas deben seguir haciéndose como se hacen, que ocurre en todas las industrias, en todas las actividades. Hay como una inercia a mantener la forma que tenemos de hacer las cosas, ¿no? O sea, esa inercia burocrática es como el enemigo número uno de la innovación.
Y hace falta un cisne negro, un cuervo blanco, digamos, al típico Popper, para que dé la sacudida y de golpe irrumpa, porque de otra manera no lo hace. En el chiste al hombre que lo empujaron, por ejemplo, bueno, para que avance. Bueno. Sí, yo digo, bueno, entonces, en relación con la temática del libro, por un lado está todo esto que estamos conversando, ¿no? El desafío de reinventarnos, y por otro lado el desafío de desarrollar una plenitud, una ecuanimidad, una paz interior que no tiene nada que ver con el éxito o fracaso en el mundo. ¿El libro cuándo va a estar disponible, doctor? El libro va a estar a partir del 27 de este mes en versión digital. Ya nomás, el 27, la semana que viene, el viernes que viene. Claro, en una semana. Va a estar disponible prácticamente en todo el planeta, en más de 70 plataformas digitales. Ajá. Y en los primeros días de diciembre ya va a estar en librerías en Argentina. Perfecto. Y va a poder comprar también por Mercado Libre. O sea que, y ahí usted habla de los 3 ejes y estos 7 entrenamientos, estos 7 tipos de entrenamiento. ¿No? Exactamente. Que bueno, están 2 entrenamientos vinculados con la reinvención, 2 vinculados con la plenitud interior. Uno es el del eneagrama, la personalidad, y el otro es el cultivo de una mente atenta, ¿no? La meditación, etcétera. Y después 3 entrenamientos vinculados con la fortaleza necesaria para recorrer cualquiera de los 2 caminos, o mejor aún los 2 simultáneamente, porque de eso se trata, que son la capacidad de aprender, la capacidad de navegar el mundo emocional y la capacidad de conversar, de comunicarse y de crear el mundo con otros en conversaciones. Claro, es básico, es fundamental eso, doctor. Sí, para mí son 7 dominios que son ineludibles. Yo puedo no darle bolilla, pero se hacen cargo de dimensiones constitutivas de nuestra vida, cualquiera que tome, ¿no? Claro, porque dentro de la comunicación entra todo, entra la comunicación honesta, la comunicación maliciosa, los rumores, las sospechas, lo no dicho, los silencios. Sí, también, claro. Sí, yo ahí, en la perspectiva que yo trabajo en relación con el lenguaje, hacemos mucho hincapié en el hecho de que el lenguaje, más allá de... Hay algo en el lenguaje muy, muy constitutivo de lo humano y muy fundamental, que incluso va más allá del idioma y va más allá de las palabras. Que es que el lenguaje es una forma que se desarrolló entre los humanos para establecer compromisos, para comprometerse, para construir cosas. O sea, el lenguaje no es un código para intercambiar descripciones o información. El lenguaje es la manera en que creamos el mundo. Entonces, el capítulo correspondiente más bien se trata de cómo es que los humanos creamos el mundo y cómo de eso se puede aprender, ¿no? En definitiva, aprender a tener las conversaciones que me permiten construir lo que quiero construir en mi vida, ¿no? Claro, sí, porque esa utilidad propia para uno y para el resto. Claro, y la retroalimentación también, del escuchar también, importante, claro. Bueno, yo he descubierto, justamente que el lenguaje no tiene que ver con información, sino con compromiso, con la creación del mundo. Claro. Y que en el derecho había un poco más de conciencia de algunos de estos actos de habla que en otras profesiones, ¿no? Por ejemplo, hay una diferencia entre describir lo que está ocurriendo y opinar sobre lo que está ocurriendo. Claro. Un abogado, no se puede condenar a alguien por opiniones, hay que tener evidencias, ¿no? Entonces, las afirmaciones se hacen cargo de las evidencias, en cambio las opiniones se hacen cargo de nuestra forma de valorar, que es fundamental porque es lo que nos orienta en la vida, pero no se trata de verdadero o falso, se trata de distintas formas de valorar. Y saber discernir. Y lo mismo pasa con los contratos, fíjense, interesante. Establecer promesas es lo que hace que los humanos entren en acción. Bueno, muchas veces en los contratos y en los acuerdos
se generan instrumentos legales que permiten establecer buenos acuerdos o establecer buenas promesas, promesas que tengan más chance de ser cumplidas o de ser administradas en caso de incumplimiento, etcétera, ¿no? Claro. Y eso en muchas otras profesiones la gente no se da cuenta de que eso es tan sustancial, ¿no? Porque nos entrenan, nos educan con la idea de que lo importante es ser experto en ejecutar ciertas tareas, ¿no? Y que eso es lo importante. Claro, y sí, no nos damos cuenta que el mundo se crea con la capacidad de construir compromisos, no tanto con ser experto en un tema, ¿no? Claro, claro. Usted está dando un seminario, doctor, en estos momentos, de 14 a 21, y ya le hemos ocupado bastante de su tiempo. No, le agradecemos no quiero abusar de su gentileza. Doctor que nos haya atendido, sabemos que está ocupado y que nos haya hecho un espacio, ya desde ya le agradecemos. Bueno, es un placer para mí haber podido conversar con ustedes y bueno, los invito a buscar el libro. Sí, por supuesto. A verlo. Y la página web también del doctor. ¿Cómo es? Bueno, la vamos a pasar para el que quiera visitarla y contactarse. Sí, bueno, en la página web hay muchísima información, muchísimos contenidos, ¿no? De todo lo que yo trabajo. Es www.jclucas.com.ar. Así es. Así que bueno, yo por mi parte sumamente agradecido por la posibilidad de conversar y bueno, y contar sobre el trabajo y poder conocerlas a ustedes y tener un ratito para conversar. Le recordamos a la audiencia también que ya la semana que viene ya va a estar disponible el libro del doctor en forma digital para todo el que quiera acceder, que pues al ser digital es una forma que uno puede adquirirlo desde cualquier lugar del mundo que esté. Exactamente. De hecho, el libro se edita en la que se llama Editorial Temas, que tiene su propia plataforma digital, con lo cual va a estar disponible en forma muy rápida en esa plataforma, pero después se va a replicar en 75 plataformas en el mundo, así que va a estar en todos lados. Sí, todas las plataformas importantes. Sí. Claro, como dijo usted, planetario. Claro. Exactamente, sí, va a ser para todo el planeta. Quedamos a disposición, doctor, cualquier otra información que usted quiera transmitir, no tiene más que comunicárnosla. Dan ganas de tener el libro ya, ¿eh? Con todo lo que hemos escuchado, uno no... Sí, despierte. Bueno, quiere ver las 7 estrategias. Es probable que en pocos días en el sitio ya esté disponible las primeras 35 páginas, que es toda la introducción del libro. Perfecto. Sí, pero es un material valioso. La introducción nos sitúa dentro del contexto del libro. Sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Lo liberamos para que pueda continuar. Bueno, muchas gracias. Yo vuelvo a mi seminario. Le agradecemos que nos atendiera, doctor. También. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos recién con el doctor Lucas. Juan Carlos Lucas, es de Buenos Aires, el doctor, no lo dijimos. Él es abogado, es un entrenador de líderes y de coach. No solamente que es coach, es un capacitador, un entrenador. Es columnista de Materia Vice, es columnista de La Nación también. Creó la escuela que se llama Hacer Historia. Y obviamente al crear la escuela es el director. Bueno, hay muchísimas otras instituciones, en la Universidad de Quilmes, en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, y nos hablaba de este tema tanto del liderazgo como el coaching, que se centra en elementos básicos, como él dijo, que son no solamente el control de las emociones, sino también el poder ser conscientes, el poder discernir, algo que es bastante necesario en esta época que estamos viviendo, con todo este desorden que ha generado el COVID, tanto internamente como también en el ámbito laboral. Claro que sí, de actualidad, una nota de actualidad.
Ya estamos pasaditos de la primera media hora del programa. Pasamos un tema musical y continuamos después en el derecho en la vida diaria.